Hubo un tiempo en que Luis Miguel era el hombre más deseado de América Latina, el Sol de México, una voz que derretía corazones y llenaba estadios, un rostro que vendía millones de revistas, un nombre que era sinónimo de perfección, glamour y éxito absoluto. Pero lo que descubrirás al final de este video cambiará por completo tu forma de ver a este ícono. Porque detrás de esa sonrisa perfecta, de esos trajes impecables y de esa voz angelical, se escondía un infierno personal que eventualmente lo consumiría de formas que nadie imaginó. Esta es la historia de lo que realmente pasó con Luis Miguel después de conquistar el mundo. Una historia de desapariciones misteriosas, deudas millonarias, relaciones destruidas, adicciones rumoreadas y una caída tan dramática que aún hoy, décadas después, la gente se pregunta, ¿qué le pasó realmente al hombre que lo tenía todo? Pero antes de llegar a la oscuridad, necesitas entender la luz, porque sólo cuando comprendes lo alto que estuvo Luis Miguel, puedes entender lo devastadora que fue su caída. Estamos en los años 80 y 90. Luis Miguel no es solo una estrella de la música latina, es un fenómeno cultural. A los 14 años ya había conquistado México. A los 18, toda América Latina. A los 25, el mundo entero cantaba La Incondicional y ahora te puedes marchar sin siquiera hablar español. Según cuentan quienes trabajaron con él en esa época, Luis Miguel era perfeccionista obsesivo. Podía ensayar una sola nota durante horas hasta que sonara exactamente como él quería. Rechazaba arreglos completos si no sentían correctos. Algunos dicen que esta obsesión por la perfección era genio puro. Otros murmuran que era control, una forma de tener poder sobre algo, cuando el resto de su vida había estado controlado por otros desde que era niño. Pero ¿quién era realmente Luis Miguel antes de convertirse en el Sol? La respuesta a esa pregunta es mucho más compleja y oscura de lo que sus fans jamás imaginaron. Luis Miguel Gallego. Basteri nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico. Hijo de Luisito Rey, un cantante español de éxito moderado, y Marcela Basteri, una actriz italiana. Desde que abrió los ojos, su destino fue decidido por su padre. No sería un niño normal, sería una estrella. No importaba si quería serlo o no. La versión oficial cuenta que Luis Miguel amaba cantar desde pequeño, que su padre simplemente reconoció su talento natural y lo ayudó a desarrollarlo. Pero hay versiones no oficiales que pintan un cuadro muy diferente. Versiones que hablan de un padre obsesionado con la fama que nunca logró, viviendo sus sueños frustrados a través de su hijo. Se rumorea que Luisito Rey sometía a Luis Miguel a entrenamientos vocales brutales desde los 4 años, que lo despertaba a medianoche para hacerlo cantar, que lo castigaba severamente si se equivocaba, que básicamente robó su infancia y la convirtió en campo de entrenamiento para crear la máquina de hacer dinero perfecta. Estos rumores nunca fueron confirmados completamente por Luis Miguel, pero tampoco fueron negados. Y quienes conocían a la familia Gallego Basteri en esos años dicen que la dinámica era, en el mejor de los casos, poco saludable, en el peor, abusiva. A los 11 años, Luis Miguel lanzó su primer álbum. A los 12, ya estaba haciendo giras por América Latina. A los 14, había ganado su primer Grammy. Era un niño prodigio. Pero, ¿a qué costo? Según algunas versiones, Luis Miguel nunca tuvo amigos de su edad. Nunca fue a fiestas de cumpleaños normales. Nunca jugó fútbol después de la escuela. Toda su existencia giraba alrededor de ensayos, presentaciones, entrevistas,
sesiones de foto. Era una máquina perfectamente aceitada, generando millones, y su padre controlaba cada centavo. Y entonces, en 1986, cuando Luis Miguel tenía apenas 16 años, te sucedió algo que cambiaría su vida para siempre, algo que lo perseguiría durante décadas, algo que, según muchos, explica gran parte de la oscuridad que vendría después. Su madre, Marcela Basteri, desapareció. No se fue, desapareció. Un día estaba ahí. Al siguiente, se había esfumado sin dejar rastro. No hubo despedida. No hubo explicación. Solo un vacío donde antes había estado una madre. La versión oficial, o más bien, la ausencia de versión oficial, es que Marcela simplemente abandonó a la familia, que no podía manejar la presión de la fama de su hijo, que regresó a Italia y cortó todo contacto. Pero esa versión nunca convenció a nadie que conociera a Marcela. Porque según cuentan quienes la conocieron, Marcela adoraba a sus hijos. Era madre devota, protectora. No había forma de que abandonara a Luis Miguel y sus hermanos menores sin al menos una llamada, una carta, algo. Y sin embargo, nunca hubo nada. Los rumores comenzaron casi inmediatamente. Algunos decían que Luisito Rey la había enviado de regreso a Italia contra su voluntad. Otros susurraban algo mucho más oscuro, que Luisito Rey había hecho algo terrible para librarse de ella. Versiones que nunca fueron probadas, pero que tampoco desaparecieron. Lo que nadie discute es el efecto que tuvo en Luis Miguel. A los 16 años, perdió a su madre en circunstancias misteriosas, y su padre, el hombre que supuestamente debía protegerlo, se convirtió en objeto de sus sospechas. ¿Cómo procesas eso siendo un adolescente? ¿Cómo confías en alguien otra vez? ¿Cómo amas? Pero Luis Miguel no podía detenerse a procesar su trauma. Tenía que seguir cantando, seguir sonriendo para las cámaras, seguir siendo el sol perfecto que el mundo esperaba. Así que enterró el dolor, lo encerró en algún lugar profundo y continuó construyendo su imperio. ¿Y qué imperio construyó? En 1991 lanzó Romance, un álbum de boleros que no tenía ningún sentido comercial. Luis Miguel, el joven ídolo pop, cantando canciones de los años 40. Todos los expertos dijeron que fracasaría. Vendió 7 millones de copias. Romance no solo fue éxito comercial, fue fenómeno cultural. Revivió todo un género musical que estaba muerto. Hizo que una generación joven descubriera boleros. Y consolidó a Luis Miguel no solo como cantante, sino como intérprete de clase mundial. Siguieron Segundo Romance en 1994, Romances en 1997, cada uno vendiendo millones, cada uno ganando Grammys. Luis Miguel estaba en la cima absoluta, y el mundo lo adoraba. Físicamente era perfecto. 1,85 metros de altura, rostro cincelado, sonrisa deslumbrante. Se vestía como príncipe italiano, se movía como pantera. Las mujeres literalmente se desmayaban en sus conciertos. Hombres querían ser él. Era la definición de estrella. Y su vida personal parecía igualmente perfecta. Salía con las mujeres más hermosas del mundo del espectáculo. María Carey, Sofía Vergara, Araceli Arámbula. Cada relación era portada de revistas. Cada ruptura era drama nacional. Según versiones de personas cercanas a él en esos años, Luis Miguel vivía como rey. Mansiones en Acapulco, Los Ángeles, Miami, autos de lujo, yates, fiestas legendarias en su casa de Acapulco que duraban días, champagne del más caro, las mejores drogas, según rumores, las mujeres más hermosas. Pero, ¿qué pasa cuando tienes todo lo que el dinero puede comprar pero no puedes comprar paz mental? ¿Qué pasa cuando tienes el amor de millones
pero no puedes amar realmente porque nunca aprendiste cómo. Los primeros signos de que algo estaba mal comenzaron a aparecer a finales de los 90. Luis Miguel empezó a cancelar conciertos. Al principio, ocasionalmente, luego, más frecuentemente. Las razones oficiales variaban. Problemas de salud, problemas vocales, conflictos de agenda. Pero la gente cercana al equipo susurraba otras explicaciones. Se dice que Luis Miguel había desarrollado hábitos destructivos, que bebía demasiado, que usaba drogas recreacionales que dejaron de ser recreacionales, que sus fiestas legendarias se habían convertido en escapismo de algo más oscuro que acechaba en su interior. Otros rumores hablaban de depresión severa, de días donde Luis Miguel no podía salir de la cama, de ataques de pánico antes de subir al escenario, de una oscuridad que había estado construyéndose desde la desaparición de su madre y que finalmente lo estaba alcanzando. Ninguno de estos rumores fue confirmado por Luis Miguel o su equipo. La imagen pública se mantuvo intacta. El sol seguía brillando, pero quienes lo conocían de cerca dicen que la luz se estaba apagando lentamente. Y entonces, en 2005, Luis Miguel hizo algo completamente fuera de carácter. Despidió a todo su equipo de management, gente que había trabajado con él durante años, algunos desde el principio de su carrera. Los despidió a todos y se rodeó de personas nuevas que, según versiones, le decían solo lo que quería escuchar. Fue el comienzo del fin. Pero en ese momento nadie lo sabía todavía. Si estas historias sobre cómo el éxito puede convertirse en prisión te conmueven, si quieres entender la verdad completa detrás de nuestros ídolos caídos y honrar sus legados complejos, conociendo no solo la gloria, sino también el sufrimiento, suscríbete a Rostros y Destinos. Porque aquí contamos las historias reales, sin la versión sanitizada que venden las revistas. Dale al botón de suscripción. Lo que viene después en la historia de Luis Miguel es aún más devastador. Los años 2000 fueron década de contrastes extremos para Luis Miguel. Por un lado, seguía siendo inmensamente popular. Sus conciertos seguían vendiéndose. Sus álbumes seguían siendo éxitos. Pero por otro lado, algo fundamental había cambiado. Empezó a volverse impredecible. Conciertos cancelados a último minuto sin explicación. Shows donde aparecía horas tarde, a veces visiblemente alterado. Algunos fans reportaban que su voz ya no era la misma, que había perdido ese control perfecto que lo caracterizaba. Según empleados que trabajaron para él en esa época, Luis Miguel se había vuelto paranoico. Desconfiaba de todos. Cambiaba de teléfono constantemente. Despedía gente sin razón aparente y tenía explosiones de ira sobre cosas insignificantes. No era el profesional meticuloso de antes. Era alguien luchando con demonios internos que nadie podía ver. Su vida personal también se volvió caótica. Tuvo una relación larga con Araceli Arámbula, con quien tuvo 2 hijos. Pero la relación terminó de forma amarga. Según Araceli, Luis Miguel se distanció completamente de sus hijos. No los veía. No pagaba manutención consistentemente. Básicamente, repitió el patrón de abandono que él mismo había sufrido. Hay versiones que dicen que Luis Miguel no podía ser padre porque nunca tuvo padre real. Que Luisito Rey lo había usado como máquina de dinero, nunca como hijo. Y ahora Luis Miguel, a pesar de querer ser diferente, no sabía cómo. El trauma generacional continuaba. Otros rumores sugieren que Luis Miguel estaba tan consumido por sus propios problemas, adicciones, depresión, paranoia,
que simplemente no tenía espacio emocional para ser padre, que cada día era lucha por sobrevivir su propia mente, y no quedaba nada para dar a sus hijos. ¿Cuál versión es verdadera? Probablemente elementos de ambas, porque los humanos somos complicados. Podemos ser simultáneamente víctimas de nuestro pasado y perpetradores de daño en el presente. Pero mientras su vida personal se desmoronaba, algo peor estaba sucediendo con sus finanzas, algo que eventualmente lo llevaría al borde de la ruina total. Luis Miguel, según múltiples reportes, gastaba dinero como si fuera infinito. Mansiones que costaban millones solo en mantenimiento anual, sueldos para personal enorme, fiestas que costaban cientos de miles de dólares y supuestamente deudas de juego masivas. Se rumorea que Luis Miguel apostaba compulsivamente, casinos en Las Vegas, partidas privadas de póker en Miami, apuestas deportivas. Algunos dicen que podía perder millones en una sola noche sin pestañear, porque para él el dinero nunca había sido real. Solo había sido números que su padre controlaba cuando era niño, y ahora números que él desperdiciaba como forma de rebelión tardía. Su nuevo equipo de management, según versiones, no estaba calificado para manejar las complejidades de su carrera. Hacían tratos terribles, firmaban contratos sin leer bien. Dejaban que Luis Miguel tomara decisiones financieras cuando estaba en estados mentales cuestionables. Y lentamente, la fortuna que había construido durante décadas comenzó a evaporarse. Para 2010, los rumores de problemas financieros eran imposibles de ignorar. Ex empleados demandando por salarios no pagados, proveedores persiguiéndolo por facturas impagas, reportes de que estaba vendiendo propiedades a precios de remate. El sol estaba quedándose sin luz, y entonces, en 2012, Luis Miguel hizo algo que conmocionó a todos. Simplemente desapareció. No desapareció literalmente como su madre, pero desapareció de la vida pública. Canceló gira completa. Dejó de hacer apariciones públicas. Sus redes sociales quedaron abandonadas. Nadie sabía dónde estaba o qué estaba haciendo. Los rumores explotaron. Algunos decían que estaba en rehabilitación por adicciones severas, o otros que había sufrido colapso nervioso completo. Había versiones de que estaba enfermo, cáncer, problemas hepáticos por años de abuso de alcohol, daño cerebral por drogas. Versiones más oscuras susurraban que había intentado suicidarse. Ninguna de estas versiones fue confirmada. El equipo de Luis Miguel simplemente decía que estaba tomándose tiempo personal y trabajando en nueva música. Pero pasaron meses, luego años, y el sol no volvía. Durante ese tiempo, según personas que afirman haberlo visto, Luis Miguel era irreconocible. Había ganado peso masivo. Su cara, antes cincelada, estaba hinchada. Su cabello, siempre perfecto, estaba descuidado. No se vestía como el príncipe que solía ser. Parecía hombre derrotado por la vida. O algunos dicen que esto era resultado de medicamentos para depresión. Otros que era el alcohol y las drogas finalmente mostrando sus efectos. Otros más que era simplemente dejar de fingir. Que durante décadas Luis Miguel había mantenido imagen perfecta a costa de todo. Y ahora que nadie lo estaba viendo, finalmente podía dejar de actuar. ¿Pero qué estaba haciendo realmente durante esos años de silencio? Nadie lo sabe con certeza. Hay reportes de que pasó tiempo en Las Vegas, perdiendo más millones en casinos. Versiones de que vivió en Madrid, escondido en mansión alquilada. Algunos juran haberlo visto en Argentina, viviendo vida tranquila lejos de reflectores. Lo que sí sabemos es que durante esos años sus deudas seguían acumulándose.
Su manager anterior, William Brockhaus, lo demandó por $2,5 millones en comisiones no pagadas. Ex empleados sumaron más demandas. El fisco mexicano reclamaba millones en impuestos atrasados. Las deudas se multiplicaban mientras Luis Miguel estaba... ¿Dónde? Nadie lo sabía. Y entonces, en 2017, después de años de silencio, Luis Miguel volvió. Anunció nueva gira, nuevos conciertos. El sol regresaba. Pero el hombre que subió a esos escenarios no era el Luis Miguel que el público recordaba. Físicamente era diferente, más pesado, menos ágil. Su voz, aunque todavía poderosa, había perdido ese control absoluto. A veces sonaba ronca, a veces se quedaba sin aire. Eran detalles que tal vez fans casuales no notaban, pero que devotos reconocían inmediatamente. Su comportamiento también era diferente. Llegaba tarde a sus propios conciertos. Algunos shows empezaban 2, 3 horas tarde. Fans esperaban afuera del venue sin saber si cancelaría como tantas veces antes. Y cuando finalmente aparecía, a veces parecía no estar completamente presente. Como si estuviera en piloto automático, interpretando el papel de Luis Miguel, mientras el verdadero Luis Miguel estaba escondido en algún lugar inaccesible. Hubo momentos de brillantez, por supuesto, noches donde la magia volvía y era como si el tiempo no hubiera pasado, donde cantaba La Incondicional y todos en el estadio lloraban porque ahí estaba él, el sol, brillando como antes. Pero esos momentos se volvían cada vez más raros entre largas noches de performances mediocres. Y luego, en 2018, pasó algo inesperado que cambió todo. Netflix lanzó Luis Miguel, la serie. La serie biográfica, producida con participación del mismo Luis Miguel, era reveladora. Contaba la historia de su infancia abusiva bajo Luisito Rey, la desaparición misteriosa de su madre, su ascenso a la fama, su lucha con su padre por control de su carrera y dinero. Cosas que Luis Miguel nunca había hablado públicamente. ¿Por qué lo hizo? Según algunas versiones, necesitaba el dinero desesperadamente. Netflix pagó millones por los derechos. Dinero que Luis Miguel necesitaba para pagar deudas acumuladas. Otros dicen que fue terapéutico. Una forma de finalmente contar su verdad después de décadas de silencio. Tal vez fue ambas cosas. La serie fue éxito masivo. Generó nueva generación de fans. De gente que nunca había escuchado a Luis Miguel, de repente estaba consumiendo su música. Sus números en streaming explotaron. Era renacimiento inesperado. Pero también reabrió heridas. La serie mostraba a Luisito Rey como monstruo, abusivo, controlador, ladrón. Y aunque Luis Miguel nunca confirmó públicamente que todo en la serie era verdad, tampoco lo negó. Su silencio era confirmación suficiente. Y la desaparición de su madre. La serie insinuaba pero no confirmaba las teorías más oscuras. Dejaba preguntas abiertas. Y Luis Miguel, en entrevistas raras que dio durante ese tiempo, decía solo que seguía buscando respuestas, que nunca había dejado de buscarla, que esperaba algún día saber la verdad. ¿Era verdad? ¿O era parte de la narrativa que vendía la serie? Nadie sabe con certeza. Pero el hecho de que un hombre de casi 50 años todavía estaba procesando el trauma de perder a su madre a los 16, decía todo sobre el daño profundo que había en su psique. En los años desde la serie, Luis Miguel ha continuado haciendo giras intermitentes. Algunos conciertos son buenos. Otros, según reportes de fans, son desastres. Llega tardísimo, canta mal, se ve perdido en el escenario. Luego cancela siguiente show sin explicación. Su relación con sus hijos sigue siendo complicada. Según Araceli Arámbula,
Luis Miguel rara vez ve a los niños. No está involucrado en sus vidas de forma significativa. Es padre ausente, repitiendo el ciclo que él mismo sufrió. Sus finanzas siguen siendo caóticas. Aunque la serie generó dinero, también generó más demandas. Ex miembros de su familia alegando que fueron mal representados. Ex empleados diciendo que la serie contaba solo parte de la historia. Más personas buscando pedazo del dinero de Luis Miguel. Y él, según quienes lo han visto recientemente, sigue siendo hombre profundamente solitario, rodeado de gente pero esencialmente solo, incapaz de confiar, incapaz de amar completamente, prisionero de su trauma y sus adicciones y su fama. Si esta historia te impactó, si te hace reflexionar sobre el precio real del estrellato y cómo el éxito no cura trauma, no puedes perderte nuestro video sobre Selena Quintanilla, donde una vida llena de promesas fue cortada trágicamente justo cuando alcanzaba su máximo esplendor. Otra historia de estrella cuya vida personal era mucho más compleja que la imagen pública. Búscalo en nuestro canal Rostros y Destinos. Pero volvamos a Luis Miguel, porque su historia todavía no ha terminado. Él sigue vivo, sigue cantando, sigue siendo el sol para millones de personas. Pero, ¿quién es realmente ahora? ¿Qué queda del niño que fue forzado a ser estrella antes de tener chance de ser niño? Según psicólogos que han analizado su caso públicamente, sin tratarlo directamente, Luis Miguel muestra signos de trauma complejo, abuso infantil, pérdida ambigua, no saber qué pasó con su madre, fama desde edad temprana, robándole desarrollo normal, explotación financiera y emocional por figura parental. Es textbook de cómo crear persona profundamente dañada. Y ese daño se manifiesta en todos los aspectos de su vida adulta. La incapacidad de mantener relaciones saludables, el comportamiento autodestructivo, las adicciones, la paranoia, la dificultad con dinero, gastándolo compulsivamente como rebelión contra padre que lo controlaba. Todo conectado al trauma original. Pero aquí está la pregunta difícil. ¿Es Luis Miguel responsable de sus acciones a pesar de su trauma? Sí. ¿Fue víctima de abuso horrible? Sí. ¿Perdió a su madre en circunstancias traumáticas? Sí. Nunca tuvo chance de tener infancia normal. Todo eso es verdad. Pero también es verdad que es adulto que ha tomado decisiones, algunas terribles, que han lastimado a otras personas. Sus hijos, sus exparejas, su equipo. ¿Dónde trazamos la línea entre entender trauma de alguien y responsabilizarlo por perpetuar ciclos de daño? No hay respuesta fácil, y Luis Miguel existe en esa zona gris imposible. Lo que podemos decir es que su legado es complicado. Musicalmente, es leyenda indiscutible. Revivió boleros, vendió más de 100 millones de discos, ganó múltiples Grammys. Su voz, en su apogeo, era una de las mejores que el mundo había escuchado. Eso nadie puede quitárselo. Pero personalmente es historia de tragedia. De niño robado de su infancia. De hombre que nunca aprendió a ser feliz a pesar de tener todo. De padre ausente, replicando abandono que sufrió. De adicto luchando con demonios que nadie más puede ver. De estrella que descubrió demasiado tarde que la fama no cura trauma, solo lo amplifica. Y su búsqueda de su madre. Según reportes recientes, Luis Miguel nunca ha dejado de buscarla. Ha contratado investigadores privados. Ha seguido pistas que llevan a nada. Hay versiones de que tiene teorías sobre qué le pasó, pero nunca podrá probarla. Otras dicen que honestamente no sabe, y esa incertidumbre lo come vivo. Imagina vivir décadas sin saber qué le pasó a tu madre, sin poder cerrar ese capítulo, sin poder procesar el duelo apropiadamente,
porque no sabes si está muerta o viva. Es tipo de tormento psicológico que destruiría a cualquiera. Y Luis Miguel lo ha cargado durante más de 35 años. Algunos creen que encontrar respuestas sobre su madre sería clave para su sanación. Que ese vacío es el centro de todo su trauma, y hasta que lo resuelva, nunca encontrará paz. Otros piensan que incluso si encuentra respuestas, el daño ya está hecho, que ha pasado demasiado tiempo, que está demasiado roto para ser reparado. ¿Cuál versión es correcta? Probablemente nadie lo sabe, ni siquiera Luis Miguel, porque cuando has vivido con trauma tanto tiempo, se vuelve parte de tu identidad. Ya no sabes quién serías sin él. Hoy, Luis Miguel tiene 54 años. Todavía canta, aunque irregularmente. Todavía llena estadios, aunque no siempre aparece a tiempo. Todavía es amado por millones, aunque el hombre que aman es imagen cuidadosamente construida, no la persona real. Según reportes recientes, vive principalmente en Los Ángeles. Sale poco. Tiene círculo muy pequeño de personas en las que confía, si es que confía en alguien. Pasa tiempo con sus hijos ocasionalmente, pero la relación sigue siendo distante. Trabaja cuando necesita dinero, desaparece cuando no. Su salud, tanto física como mental, es objeto de constante especulación. Fotos recientes muestran que ha perdido algo del peso que ganó durante sus años de desaparición. Pero también muestran hombre cansado, hombre que ha vivido muchas vidas en una, hombre que lleva peso invisible, pero muy real. ¿Hay esperanza para Luis Miguel? Depende de qué significa esperanza. Si esperanza significa volver a su gloria de los 90, probablemente no. Ese tiempo pasó. Su voz ha cambiado. Su cuerpo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Pero si esperanza significa encontrar algo de paz, algo de sanación, algo de felicidad genuina, tal vez requeriría trabajo, terapia real, no solo desintoxicaciones breves, confrontar su pasado honestamente, perdonar donde puede, aceptar lo que no puede cambiar, construir relaciones auténticas, ser padre presente para sus hijos. ¿Hará ese trabajo? Solo él puede decidir. Y hasta ahora, según todas las señales, no parece estar en ese camino. Sigue repitiendo patrones. Sigue escapando en lugar de enfrentar. Sigue siendo prisionero de su pasado. Y eso, tal vez, es la parte más triste de la historia de Luis Miguel. No que fue abusado, no que perdió a su madre, no que fue explotado, sino que nunca pudo escapar de esas cosas, que se convirtieron en su identidad completa. Aquel niño traumatizado creció en hombre traumatizado que nunca aprendió a ser otra cosa. Entonces, ¿cuál es el legado final de Luis Miguel? Es complicado, es contradictorio, es, como él mismo, imposible de reducir a narrativa simple. Es la historia de talento extraordinario desperdiciado por trauma no resuelto, de éxito masivo que no trajo felicidad, de amor de millones que no llenó vacío, dejado por madre perdida y padre abusivo, de hombre que lo tuvo todo materialmente, pero nunca tuvo lo único que realmente necesitaba: sanación. Sus canciones permanecen. La incondicional todavía hace llorar a las personas. Por debajo de la mesa todavía suena en bodas. Hasta que me olvides todavía captura dolor del desamor perfectamente. La música sobrevive al hombre que la cantó. Se separa de su creador y vive sola. Pero el hombre mismo sigue luchando. Sigue buscando a su madre. Sigue huyendo de sus demonios. Sigue tratando de ser el sol cuando tal vez lo que necesita es permiso para ser humano, para ser vulnerable, para ser imperfecto, para dejar de actuar y simplemente ser. La vida después del éxito, en el caso de Luis Miguel,
no ha sido retiro dorado, no ha sido disfrutar frutos de su trabajo, no ha sido paz y satisfacción, ha sido lucha continua contra fantasmas de su pasado, ha sido intentar llenar vacío que nada puede llenar, ha sido descubrir que todas las cosas que pensó que lo salvarían, la fama, el dinero, el amor de millones, no pueden tocar el dolor central. Y él sigue ahí, todavía cantando, todavía luchando, no, todavía perdido de muchas formas, pero sobreviviendo, porque eso es lo que ha hecho toda su vida, sobrevivir. ¿Es suficiente sobrevivir? Para algunos sí, para otros no. Luis Miguel probablemente no sabe la respuesta a esa pregunta. Probablemente no ha tenido espacio mental para considerarla. Está demasiado ocupado sobreviviendo día a día. Pero aquí está la esperanza pequeña en esta historia mayormente oscura. Luis Miguel todavía está vivo. Mientras haya vida, hay posibilidad de cambio, de sanación, de redención. No es demasiado tarde para que haga el trabajo difícil de procesar su trauma, para que reconstruya relaciones con sus hijos, para que encuentre algo de paz. ¿Lo hará? No lo sabemos, pero podemos esperar. Podemos esperar que el hombre que dio tanto placer, a través de su música, eventualmente encuentre algo de ese placer para sí mismo. Que el sol, que brilló tan intensamente para otros, finalmente encuentre algo de calor para calentar su propia alma congelada. Esa es la historia de Luis Miguel después del éxito. No es la historia de final feliz que queremos. No es la narrativa redentora de estrella caída que se levanta triunfante. Es historia más compleja y más humana. Es historia de hombre todavía en medio de su lucha, todavía buscando respuestas que tal vez nunca encontrará, todavía cargando peso que tal vez nunca podrá soltar. Pero es su historia, y merece ser contada honestamente, sin romantizar su dolor, sin ignorar el daño que ha causado, sin pretender que el talento excusa todo, pero también sin olvidar que es humano, que fue víctima antes de ser perpetrador, que su historia es advertencia sobre qué le hacemos a nuestros niños cuando los convertimos en estrellas antes de que tengan chance de ser niños. Luis Miguel sigue siendo el sol para millones, pero para quienes miran de cerca, es hombre eclipsado por sus propias sombras, luchando para encontrar luz en oscuridad que lo ha perseguido toda su vida. Y su historia continúa, inacabada, incierta, como él mismo,